A ver, no nos podemos perder esta tremenda peinada que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le metió a Francisco Santos por aquello de lo que pasó con la revista Semana y algunos indígenas. Pero antes hay que referirnos al caso más increíble e insólito que se descubrió recientemente por parte del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia. Pues resulta que el gobierno Duque compró unos medicamentos contra la malaria, pues que durarían para unos 300 años. Y el uribismo aplaudiendo, o sea que nos dejaron muchos medicamentos, que considerados fue ese gobierno. Pero resulta que esos medicamentos se vencen el próximo año, en 2024. Según el secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, solo se necesitaban 8.021 de estos medicamentos para esa población entre 5 y 9 años, y al gobierno de Iván Duque, con su ministro Fernando Ruiz, que pues debe tener gran responsabilidad en esto, se le ocurrió la brillante idea de comprar alrededor de 2 millones de esos medicamentos, que según lo que dice este secretario de Transparencia, pues tendríamos medicamentos para 300 años, pero se vencen el próximo año. Y el gran problema es que ni para donarlos va a dar la logística, porque si se donara a toda América, sobrarían medicamentos y se está considerando donar también a los países árabes. Increíble, dicen que más de 3.000 millones de pesos se van a perder, o bueno, se perdieron, un detrimento pues de este gobierno. Y Duque sale a defenderlo, que el ministro Fernando Ruiz es un hombre probo, el exministro de Salud, Fernando Ruiz, un hombre probo. Esa palabra, hombre probo, del Centro Democrático, el uribismo, se cagaron en ese término. Porque usted escucha, gente de bien, se cagaron en ese término. Persona probo, también se cagaron en ese término. Mejor dicho, patriota, sí es cierto que se cagaron hasta más no poder, y se cagaron en Colombia. Hay que decir las cosas como son, porque es que la plata es de los colombianos y a todos nos debería doler. Hasta a usted, querido antipetrista, debería dolerle sus impuestos. En fin, pues el actual ministro Guillermo Jaramillo del gobierno de Petro denunció al exministro Fernando Ruiz y algunos funcionarios de ese ministerio en aquel entonces del gobierno de Iván Duque por este tremendo cagadón. Esperemos que la justicia les dé con responsables si esto es así de cierto, porque sinceramente se les fue la mano, ¿no? Tremendo. Y bueno, ¿cómo ven este caso de la revista Semana, donde unos indígenas se meten a la fuerza, quiebran o vencen un vidrio? Aunque revista Semana y Vicky Dávila dijeron que entraron reventando todos los vidrios y que auxilio y que por favor la poli, en fin, ahí sí están llorando. Ojo, estos casos hay que tenerlos muy en cuenta. No estamos de acuerdo con este tipo de actos de vías de hecho, porque así no se puede establecer pues un diálogo civilizado. Pero es que sinceramente es muy jodido defender a estos periodistas, porque son mercaderes de la información, hacen show para recibir clics y a cada rato estigmatizan a esta población, los llaman borregos, terroristas, bueno, una serie de cosas, y luego vienen y se quejan. O sea, sinceramente, si uno quiere que lo respeten, pues hay que empezar a bajarle el tonito. Pues sinceramente yo creo que la revista Semana debe empezar a dar su información un poquito más seria, ¿no? Pues bueno, en este caso se metió Pacho Santos, que dice: hay que sacarlos a las malas si no es el comienzo del fin de la democracia. Y vuelve y dice Pacho Santos, ¿no? Se hace llamar Pacho porque cree que la gente lo ve como alguien muy benevolente, pero es un pedazo de estiércol en Colombia. Es de los políticos más zánganos que hay, Francisco Santos. Dice: una bomba a El Espectador o la toma a la revista Semana, el parecido de los narcos con la minga es evidente. Cierto, ir al Cauca es ir al epicentro del narcotráfico. Entregar espacios como este es entregar la democracia. Hay que enfrentarlos igual a como ellos lo hacen, sin miedo. Mejor dicho, este señor hizo un llamado peligrosísimo contra estas poblaciones indígenas, ¿sí? Hay que decirlo, el señor está haciendo un llamado al levantamiento violento contra ellos, es obvio. Ante esto, pues Gustavo Petro, que hoy en día es el presidente de todos, así a muchos les duela, dice lo siguiente. Aquí es donde vuelve y saca la peinilla después de tanto tiempo, y bien merecida esta vaciada. No, amigo Pacho, el parecido de los narcos no es con la población indígena.
El parecido de los narcos es con los fundadores del bloque Capital. Es más, los narcos fueron los fundadores del bloque Capital. Para quienes entienden esta historia, sabe que le mandó una indirecta impresionante y eso sí, le debió quedar ardiendo. Porque el mismo Salvatore Mancuso le confesó a la JEP que recibió visita de este señor Francisco Santos, que le sugirió que crearan el bloque Capital en Bogotá de las autodefensas y que pues eso obviamente dio como resultado una terrible violencia en la capital y en Colombia. Así que Pachito Santos tome su merecido, creo que tiene un rabo de paja que estaba a punto de encendérsele y ahí llegó Gustavo Petro y tenga con la mechera, con el fósforo y lo dejó bien quemadito. Es que esa es una realidad, mis queridos amigos, ese tipo es un tremendo ampón. Y miren, el gobierno, o sea, yo creo que esto es lo que más le indigna a Vicky Dávila porque el ministro del Interior sale a rechazar estas actuaciones de los indígenas contra la revista Semana. El mismo Gustavo Petro lo hace, dice que no hay que atacar los medios de forma violenta. La policía con el SMAT acude a la revista Semana pues a defender las instalaciones. En fin, yo veo los videos que hay sobre los indígenas allá, pues sí, se tomaron la revista Semana en ese primer piso, la recepción, quebraron un vidrio, se venció, pero no hay más vidrios reventados, así como lo aseguraba Vicky Dávila. O sea, ella aprovechó, hizo su tremendo show, no estoy de acuerdo pues con lo que hicieron ellos, pero a ver, Vicky Dávila es tremenda amarillista, o sea, la señora aprovecha cualquier situación y más eso, responsabiliza a Gustavo Petro de lo que hacen los indígenas cuando sabemos los colombianos que no ha hecho sino estigmatizarlos, atacarlos, en fin, y se escudan cuando se les devuelve esa pelota en la libertad de prensa, en la libertad de expresión, en su derecho a informar, en fin, pero sí les encanta desinformar y atacar a las personas. La ministra de Trabajo también salió pues a decir que hay que, más que defender a los medios, también hay que defender a los periodistas, pero que los periodistas dejen de ser incendiarios, señora Vicky Dávila. Dice la ministra que pues todo lo que le han hecho a los indígenas pues también pues ahí se ven los resultados, ¿no? Digamos que ella no es que esté justificando del todo, pero sí le dice a la revista Semana deje de incendiar tanto, deje de malinformar tanto y la revista Semana con Vicky Dávila pide la renuncia de la ministra de Trabajo por decirle la verdad. O sea, claro, no estoy justificando lo que hicieron contra la revista Semana, pero el actuar de la revista Semana no es que dé mucho para defenderlos tampoco, ¿no? O sea, los periodistas como pues Vicky Dávila, María Andrea Nieto, esa señora Salud Hernández, hasta Francisco Santos que hace un programa ahí o hacía, no sé, yo creo que fracasó. Sus analistas que son Polo Polo, JP Hernández y María Fernanda Cabal, o sea, ¿qué más le puede pedir? Todos los días es ataque y ataque y ataque a la gente que ve algo bueno en este gobierno, que apoya las reformas de este gobierno y sale a decir que quienes ataca o los responsables son Gustavo Petro, los indígenas y dice que la primera línea y no sé qué cuántas. Yo creo que uno debe ser un poquito más realista y serio con la gente. La gente pues no es boba, ¿no? La gente sabe que pues esto se lo ganó la revista Semana, que no debe ser así, pero a ver, hay que ser serios. En conclusión, los periodistas de medios tradicionales, o sea, los que manejan y tienen pues un poder visible y un enfermizo afán de tumbar a este gobierno, pueden pararse en la cabeza y decir que los están estigmatizando, que los están atacando, que Petro por favor ya no les tuitee más, que no hagan eso con ellos, que son la libertad de prensa, que son los que informan, se hacen llamar casas periodísticas, pero déjenme decirle que la mayoría de ustedes son unos zampones. Sí, es que es una realidad. La mayoría de periodistas de medios tradicionales, ojo, visibles con poder, son unos zampones. La mayoría, no todos. Así que hay excepciones. Pero en su mayoría son unos zampones mercaderes de la información que acomodan la información, las noticias a conveniencia de los poderosos que son dueños de sus medios y de los políticos que los financian. Cuando hemos visto la revista Semana desde que está Vicky Dávila con posiciones serias contra el gobierno Duque, contra Uribe, contra el Centro Democrático,
contra esos políticos del uribismo, nada, o sea, se les olvidó desde que entró Vicky Dávila, eso se esfumó, ahora es todo contra Gustavo Petro para poderlo tumbar y sabemos que detrás de todo eso también está la fiscalía. Para nadie es un secreto, presuntamente, hay que decirlo, ¿no? Porque no podemos acá señalar sin pruebas. Pero presuntamente a veces se arman unos shows y unos ataques muy coordinados y sale el fiscal, sale la fiscalía, pues la procuraduría, la revista Semana muy coordinados con sus analistas como Polo Polo, María Fernanda Cabal, JP Hernández, muy coordinados a hablar mierda, que es lo que hablan en esos medios. Y no me pidan que esparza solidaridad contra estos medios, porque recordemos, cuando estaba Iván Duque y cuando se daban esas protestas, allanaron medios alternativos. ¿Quién se quejó? ¿Qué medios tradicionales los apoyó? Escasamente lo hizo la Flip, y eso porque las tendencias en Twitter eran, mejor dicho, presionando para que hicieran algo. Ahora no se les vengan a tirar de éticos porque sabemos que son bodegas activistas, vendedores de información, en su mayoría señores periodistas.